Hola, nuestro proyecto se llama Rin 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 Acuajo y está basado en la responsabilidad de conservar las especies endémicas de anuros en Colombia. Anuros, para los que no saben, son el grupo más numeroso de anfibios. Se estima que existen unos 10.608 especies repartidos en 54 familias. Son más comúnmente conocidos como sapos y ranas. En la dirección del proyecto estamos Laura Cortés, Juan Pablo Arboleda y yo, Santiago Camargo. Entonces, ¿qué es Rin 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 Acuajo? Primero, hay que explicar la motivación y justificación del proyecto. Colombia es un país muy afortunado por la fauna que tiene. Somos el segundo país más biodiverso en el mundo y contamos con el 10% de las especies conocidas hasta el momento. Este patrimonio es importantísimo y creemos que todos deberíamos conocerlo, valorarlo y ayudar a conservarlo. Además, sabemos que la extinción de las especies, sea la que sea, genera un desbalance en el ecosistema. Por ejemplo, ahora en la coyuntura de la emergencia de salud, se puede decir que si un animal se extingue, los virus y bacterias que normalmente lo atacaban van a buscar una nueva especie para hospedarse. Entonces, los humanos corremos el riesgo de ser esa nueva especie. Entrando en detalle, Colombia tiene 830 especies de ranas y sapos, de las cuales 230 están en peligro de extinción y se está haciendo muy poco al respecto. Por eso, planeamos un proyecto pedagógico que pretende que los colombianos conozcan y se concienticen de la importancia de los anuros endémicos. Entonces, surgen las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de cambios se verían reflejados en el ecosistema de los anuros gracias a la participación de la sociedad colombiana? ¿Y qué interés genera en las personas el acercamiento a una especie ajena a las pertenecientes en las grandes ciudades? Primero, partimos del método científico para hacernos a la idea de qué expectativas hacernos. En cuanto a la observación, nos dimos cuenta que el promedio de los colombianos no tienen conocimiento de cuáles son las especies endémicas ni de cómo cuidarlas. Entonces construimos una hipótesis que está ligada a la idea de que la falta de interés y la falta de conocimiento está ligada a los pocos espacios que hay de aprendizaje y que si las personas se les presenta una alternativa, se interesarían en participar. Entonces pasaríamos a la etapa de experimentación, en donde para verificar la relevancia de la observación y la veracidad de la hipótesis, se construye una encuesta con las preguntas que en conjunto responderían a esta pregunta. Finalmente, todo esto parte de una teoría psicológica en donde las personas hacen las cosas cuando tienen las herramientas para hacerlo, en comparación a si tienen que buscar y esforzarse para encontrar alternativas. Por eso, nuestra idea sería presentarles estas alternativas. ¿Qué actividades se llevaron a cabo y cuáles fueron los resultados? Nosotros elegimos hacer una encuesta en donde evaluaríamos el conocimiento de cada persona respecto a las especies endémicas y a los anuros en Colombia, y cada aspecto que está relacionado con este tema. Para empezar, preguntamos la edad de los participantes para tener una idea quiénes estuvieron realmente interesados en realizar la encuesta y pues dar su conocimiento acerca de el conocimiento que tienen o el conocimiento que no tienen acerca de los anuros. Entonces podemos encontrar que un 5.9% de los participantes fueron personas menores de 12 años. Un 23.5% fueron personas entre los 12 y los 18 años. Un 11.8% fueron las personas entre 19 y 25 años. Un 23.5% de los 25 a los 40 años y un 35.4% de las personas mayores de 40 años. Entonces vemos que las personas más interesadas y que decidieron colaborar con la encuesta fueron personas ya adultas que conocen más sobre el tema y no los niños que hasta ahora o tienen poco conocimiento o no tienen en realidad. La siguiente pregunta fue: ¿has oído alguna vez sobre las especies endémicas? Encontramos que hubo resultados muy similares entre las personas que sí sabían y que conocían el concepto de especies endémicas y los que no conocen el término y no han hablado de él. Entonces obtenemos un 40.9% de las personas que sí saben cuáles son las especies endémicas, un 40.9% de las personas que no saben, no tienen conocimiento sobre el tema, y un 18.2% de las personas que han oído sobre las especies endémicas pero no tienen conocimiento sobre lo que es. Como siguiente paso de la encuesta, nos pareció pertinente preguntar si
conocían alguna de las especies endémicas en Colombia. Entonces las personas que tenían algún conocimiento respondieron pues algunas especies que son el cóndor andino, nos dijeron el lagarto azul, oso de anteojos, la tingua, el mono araña, los murciélagos orejudos, pero este porcentaje de personas que respondieron qué especies endémicas conocían fueron las personas que respondieron en la encuesta en la pregunta anterior si saben o si han escuchado sobre las especies endémicas y si saben qué son. El otro porcentaje respondió que no conocían ninguna de las especies endémicas. Esta pregunta nos dejó un poco sorprendidos porque nos dimos cuenta que muy pocas personas tienen conocimiento del concepto de anuros. Un gran grupo respondió que no sabe a qué se refiere este término. Otros se fueron a la generalidad y respondieron que está relacionado con animales, que es un grupo de anfibios. Otros dijeron que son anfibios y muy pocas personas respondieron que los anuros son las ranas. Entonces de aquí podemos deducir que el término anuro no es un concepto común que se use para referirnos a esta especie endémica. La siguiente pregunta fue: ¿sabía que las ranas hacen parte de las especies endémicas? Los resultados que obtuvimos fueron interesantes. El 52.9% respondió que sí conocía este dato, mientras que el 47.1% dijo que no conocía este dato. A partir de esto podemos observar que la mitad de las personas en algún momento de su vida se interesaron por conocer acerca de la fauna colombiana, o por lo menos tuvieron en cuenta. Sin embargo, esto no quiere decir que la otra mitad de las personas no obtuvieron interés, sino que no han encontrado con esta información. La última pregunta es: ¿bajo qué condiciones participaría en una campaña de preservación de especies endémicas? Entonces encontramos 3 respuestas comunes entre los participantes. La primera es que haya un objetivo claro de preservación de las especies, de modo las personas esperan objetivos establecidos para guiar el proyecto de la mejor manera posible. La segunda es que haya mecanismos virtuales para aportar, porque no es pertinente llevar a cabo actividades al aire libre por la coyuntura. Como grupo coincidimos en que la virtualidad también es un mecanismo que puede aportar grandemente a la preservación de los anuros. Entonces es un medio que no se puede descartar. Por último, algunos participantes respondieron que no sabían cómo aportar a una campaña un poco compleja, pero que estarían dispuestos a participar para velar por el bien del país y sus especies. Para resumir, de esta actividad concluimos 2 puntos. Primero, existe una desigualdad, probablemente educativa, ya que el número de participantes que no conocen los términos especies endémicas y anuros no supera el número de participantes que conoce acerca de lo anteriormente mencionado. Y segundo, que sí existe un interés, no solo por preservar los anuros en Colombia, sino también de aprender más sobre ellos y sobre sus condiciones de vida para mejorarla. Este fue nuestro proyecto de anuros en Colombia. Muchas gracias por ver el video.